Estamos en comunicación con el diputado porteño, vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Javier Andrade. Ayer hubo sesión especial, rendimiento de cuentas del Ejecutivo porteño. Vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Andrade? ¿Cómo le va? Fabián López lo saluda. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Un gusto de charlar con vos y bueno, un saludo a tu equipo y a la audiencia. Muchas gracias por atendernos, gracias por su tiempo. Fue la presentación de informes de Bianco, jefe de gabinete porteño. Sobresalió un tema, y ustedes, el bloque del Frente de Todos, presentó algunas objeciones por el destino de 109 millones de pesos que fueron no a comprar insumos médicos, insumos para la protección y cuidado del personal médico, fortalecer, escuelas. Casualmente, el día lunes, la secretaria general de ADEMES, de paso le cuento por si no lo sabía o no se enteró, nos contaba que una directora de escuela recibió por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires una botella de Coca-Cola usada y en su interior, a medio llenar esa botella de Coca-Cola usada, a medio llenar decía con lavandina, con alcohol en gel. Esa provisión tan polémica, a mí me genera mucho ruido esa denuncia que hizo la secretaria general de ADEMES. Digo, 109 millones de pesos se usaron para veredas en un momento en el que no están trabajando los empleados municipales o de la ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad, como bien decís, Fabián, ayer estuvo Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Esperábamos con expectativa, porque la verdad que había anunciado en principio de junio que iba a venir. Después, en el medio del escándalo de las escuchas ilegales y algunos otros temas, fue posponiendo hasta que finalmente se acercó a la legislatura en el día de ayer. Realmente, como característica general de su presentación, la verdad que estuvo llena de generalidades y no de datos concretos, que es lo que uno espera, ¿no? Se hicieron, para que se den una idea de la dinámica de cómo es, ¿no? Hace más o menos un mes atrás se acercaron preguntas por escrito al jefe de gabinete para que con su equipo pueda acercar la precisión sobre aquellas preguntas que hacíamos, ¿no? Que obviamente relacionadas en particular sobre la pandemia, pero sí también en temas de educación, principalmente el tema de la asistencia alimentaria que se está brindando a los chicos ahora en el marco de la pandemia. Y obviamente la pandemia ocupó un lugar importante en las preguntas. Al margen de eso también, la pregunta concreta tenía que ver con la ejecución presupuestaria que se había llevado adelante hasta el momento en la ciudad de Buenos Aires, con saber realmente el nivel de recaudación, cuál es, cuánto bajó, de qué manera impactó el tema de la pandemia que ha llevado a que implementemos un aislamiento preventivo y obligatorio. Y la realidad es que nos encontramos sin respuestas. Entre otras cosas, como vos bien decías, nosotros habíamos encontrado en el boletín oficial hace muy poco una licitación por 109 millones de pesos que tenía que ver con veredas. Como vos bien decís, no está activa hoy en día, no sé si llamar obra pública a las veredas, ¿no? Pero sí mantenimiento. No se está trabajando, como así tampoco encontramos en otras oportunidades 28 millones de pesos, por ejemplo, para comprar expendedoras de bebidas y snacks, ¿no? Es decir, la realidad es que 28 millones de pesos hace 2 semanas en el boletín oficial destinados a la compra de expendedoras de bebidas y snacks, perdón por la producción, la pronunciación, algunas destinadas inclusive para la jefatura de gobierno de la ciudad. Entonces nosotros nos preguntamos cuál es la prioridad realmente, ¿no? Sobre todo porque acá se aprobó una ley de emergencia económica y financiera que le dio la capacidad y la posibilidad al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de poder disponer arbitrariamente de todo el presupuesto de la ciudad. Nosotros no acompañamos porque, entre otras cosas, no hubo ninguna medida ni disposición que vaya en dirección a resolver el problema de algún sector, ¿no? Más allá de que tenga mayores posibilidades de discrecionalmente definir
el presupuesto de la ciudad, que para que todos sepan, en el presupuesto, cuando se aprueba el presupuesto, hay una discrecionalidad del 5% que puede tener el jefe de gobierno. Una de las cosas por las que no la votamos fue porque no le pusieron tope. A nivel nacional, cuando se aprobó, tenía cerca del 7%, y la realidad es que entendíamos que no valía, pero a pesar de eso, no tenemos precisión sobre de qué manera y cómo está ejecutando el presupuesto, y en el boletín oficial nos encontramos este tipo de cosas, ¿no?, que nos preocupan enormemente. En otro orden de cosas, anunció que el 28 de agosto, esto lo anunció Felipe Miguel, desde el 28 de agosto, a los fines de proteger a los trabajadores del telepeaje, de los peajes, se va a utilizar el telepase. Los que vivimos en provincia, ¿cómo adherimos? ¿Cómo hacemos el trámite? Bueno, sí, nos enteramos del anuncio ayer, realmente. No sé cómo va a ser la metodología, supongo que deberán abrir alguna posibilidad de hacerlo de manera online, ¿no? La realidad, Fabián, que no tengo claro el punto del telepeaje, de cómo va a ser la operatoria para que las personas puedan hacerlo a través del telepeaje, ya que se entiende que no va a haber personal en las cabinas. Pero la realidad es que nos preocupó mucho la impronta que presentó el jefe de gabinete, porque no trajo precisiones en el marco de una pandemia que en el día de ayer casualmente tuvimos récord de muertos. En la ciudad de Buenos Aires, si bien está estabilizada la curva, la cantidad de casos es importante, y por otro lado, más allá de que obviamente todos celebramos la posibilidad de que se dio de que trabajen conjuntamente bajo la conducción del presidente de la Nación, Alberto Fernández, conjuntamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que la reta trabaje conjuntamente con ellos, pero la realidad es que también en la ciudad de Buenos Aires hay muchas deficiencias en la salud, producto del desfinanciamiento estructural que se viene llevando en un gobierno que lleva más de 12 años, ¿no? Entonces, hay mucha preocupación, porque si bien se plantea que hay un 60% de ocupación de camas de unidad de terapia intensiva, lo que sí también se ve fuertemente es que en la zona sur de la ciudad, y donde los detectar más han derivado, hablando del Piñeiro, hablando del Hospital Muñiz, hablando del Santo Yan y del Pena, tienen ocupaciones hasta el 80-85%. Y la verdad que esperábamos respuestas al respecto, y ver si se iba a tratar de proveer de mayores cantidades de camas UTI, que hay que entender, las camas UTI de unidad de terapia intensiva no son solamente las camas y el respirador, requiere de kinesiólogos, de enfermeros, de médicos, ¿no? Porque a veces se menciona así, que era una de las preguntas que particularmente había realizado, ¿no? Se dice que hay 400 camas, 450 en toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estaría bien que sepamos en dónde están esas camas, en qué hospitales, cómo están distribuidas, y ese es uno de los problemas que tenemos, de no acceder a la información más concreta. Lo digo como miembro de la Comisión de Salud, ¿no? Porque entendemos que la información precisa genera conciencia también, ¿verdad? En otro orden de cosas, la jefatura de gobierno porteño, bueno, ha eximido a aquellos comerciantes afectados por la pandemia del pago del ABL. Esa pareciera ser la única de las medidas hasta ahora, por lo menos esgrimidas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para ayudar, solventar, bueno, esta crisis derivada de la pandemia. No obstante, no encontramos noticias de apoyo financiero, es decir, algún crédito con exenciones subsidiado por parte del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay alguna idea? ¿Se está manejando esto en algún pasillo del gobierno de la ciudad? ¿Se está hablando de esto? Porque brilla por su ausencia el Banco de la Ciudad. Y es uno de los que más recauda, casi todo impuesto y sellado en la justicia federal lo recauda el Banco de la Ciudad, vía tribunales, vía Congreso de la Nación, recauda un montón. Mira, la realidad que es una de las preocupaciones principales de lo que habíamos manifestado en las preguntas, y ayer varios de los diputados que pudieron hablar lo plantearon también. Son muy creativos para lanzar medidas. Le pusieron alivio fiscal a la exención de junio y julio del pago de ABL, que nosotros la verdad lo acompañamos, porque entendemos que cualquier iniciativa puede ser útil, pero como bien vos decís, no hay una medida
proactiva, digamos, que vaya en dirección de atender a algún sector en particular. No decimos que está mal porque lo del alivio fiscal de la BL, pero la realidad es que eso fue bueno para grandes y chicos, porque por ejemplo grandes comercios, no quiero decir marcas, ¿no? Pero grandes comercios de electrodomésticos también tuvieron esa posibilidad de exención de la BL. Entonces siempre terminan favoreciendo a los más grandes en la Ciudad de Buenos Aires como modelo económico y financiero. Y la realidad, como vos decís, los bancos fueron los grandes ganadores de los 4 años. En realidad siempre son los grandes ganadores, ¿no? Pero seguro se vieron muy beneficiados con el gobierno de Mauricio Macri, y la realidad que la ciudad también. Es por eso que le pusimos el ejemplo concretamente, Fabián, de otro Macri, de Jorge Macri, ¿no? Que en Vicente López lo que hizo fue cobrarle a los bancos para generar un ingreso directo a los comercios de 20.000 pesos. Así que eso es lo que demuestra claramente, no estamos hablando de Fidel Castro cuando hablamos de Jorge Macri, y entendemos que muestra que la posibilidad existe de hacer. Desde nuestro bloque hemos tenido muchas iniciativas parlamentarias que van en esa dirección, ¿no? Desde exención de patentes para taxistas y créditos a tasa cero para aquellos que tengan que renovar el vehículo, la posibilidad de atender específicamente a los pequeños comercios, creando las figuras de pequeños comercios en la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero a esos comercios que tienen 1 o 2 personas que la tienen y que en general son familia, ¿no? Vos sabrás, Fabián, muchas veces en un kiosco atiende la pareja y el hijo, y así puede pasar en un pequeño almacén, o muchos otros comercios de cercanía. Y la realidad que brilla por su ausencia en la ciudad más rica de toda la Argentina, la posibilidad de que se generen políticas activas de cara a atender a los sectores más perjudicados. Ni hablar de la situación que, como siempre, los más vulnerables, y en el sur de la ciudad, como en las villas de asentamientos, sigue habiendo graves problemas de asistencia alimentaria. Específicamente lo digo por aquellos que tienen que hacer el aislamiento por ser contactos estrechos de personas COVID positivas. Entonces la realidad es que vemos que el gobierno, no sabemos que, bueno, a ver, después vemos esto que decíamos, ¿no? Los gastos que estábamos hablando antes, ¿no? 109 millones de pesos en veredas, 28 millones en expendedoras de gaseosas, como también así en su primer momento 52 millones de pesos a principios de abril en balas de goma y gases lacrimógenos, que lamentablemente vimos también. No quiero dejar de mencionar, Fabián, lo que sucedió el otro día. Entendemos que nadie se tiene que manifestar, pero selectiva la manera de cómo la policía actuó en la marcha a 3 años de de parte de Sergio Maldonado y pidiendo por la aparición con vida de Facundo, y mientras en otro lugar del centro de la ciudad se manifestaba por la reforma judicial y la policía no actuó, como tampoco actuó cuando fue C5N en una de las marchas anticuarentena, que fueron agredidos brutalmente también, ¿no? Bueno, así es como el gobierno de la ciudad, en cabeza de Larreta, se está manejando en estos momentos, y nosotros esperamos que tomen conciencia de la realidad para que generen políticas activas en materia económica, como bien vos decís, para generar alguna, no una solución de fondo, pero sí algo que acerque una solución por el momento a los sectores más afectados, y también, bueno, que la policía que conduce políticamente Rodríguez Larreta y Diego Santilli como vicejefe y ministro de Seguridad actúe en igualdad, que no exista la doble vara para poder que todos los ciudadanos nos sintamos iguales, ¿no? Andrade, le agradezco mucho la posibilidad de conversar con usted, ha sido muy amable, ¿eh? Que tenga buen día. El agradecido soy yo, Fabián, y a disposición.